Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mensaje de hoy se llama de regreso a Jesús. Lo primero que quiero que sepas de manera de introducción de este mensaje, porque quiero que comprendas lo que estaba sucediendo en este momento. Algo estaba pasando. Antes de que estos dos discípulos o seguidores de Jesús regresen a Emaús, había pasado algo que había conmocionado a toda la ciudad de Jerusalén. Jesús para ese momento había sido crucificado. En ese momento se celebraba una de las fiestas más importantes de Jehová, y es la fiesta de la Pascua. Quiere decir que en ese momento la ciudad estaba llena de gente. Las personas venían de diferentes lugares porque querían ser parte de esta fiesta de la Pascua. Pero en ese momento había sucedido algo, que había sido crucificado Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Jesús había sido crucificado, el Maestro que en algún momento había caminado sobre las aguas, que había multiplicado los panes y los peces, que había resucitado a muchos muertos, ahora estaba en la tumba. Para eso habían pasado 3 días que él había muerto, y la fe de muchos de sus seguidores y la fe de muchos de sus discípulos se había quebrantado. Escuche esto, ¿por qué? Porque se habían olvidado de lo que Jesús les había enseñado. Jesús en un momento determinado les dijo: porque es necesario de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que muera, pero al tercer día, dijo él, resucitará. Los discípulos se habían olvidado de ese mensaje, y el momento en el que estaban pasando hizo que se olvidaran. Por eso que en ese momento ellos se encontraban confundidos, se encontraban llenos de temor, llenos de incredulidad. Para eso habían 3 mujeres que habían sido considerados como 3 mujeres locas, que lo que estaban hablando era una locura. Eso no podía suceder. Aquellas mujeres habían preparado un aceite, habían preparado un perfume, porque querían ir a la tumba donde su maestro había sido sepultado. Ellos querían ir a ungir a aquel que estaba muerto, pero ellas se llevaron una gran sorpresa. ¿Cuánto bendicen a aquellas mujeres que son capaces de creer en el poder sobrenatural de Dios? Para ese momento, escuche esto, los varones, los 11 apóstoles estaban metidos en una casa, llenos de confusión, llenos de temor, llenos de inseguridad. Estaban confundidos. Pero mientras que los hombres estaban metidos y encerrados en una casa, 3 mujeres guerreras habían ido a la tumba de Jesús para ungir el cuerpo de maestro. Qué bueno es cuando hay mujeres en una iglesia que no se quedan en un estado, mi hermano, estático ni paralizado. Qué bueno es cuando una mujer que dice: yo no me voy a quedar sentada, si no pasa nada yo voy a provocar mi milagro, yo voy a provocar que algo suceda, voy a provocar que algo pase en mi casa, con mis hijos, con mi esposo. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Aquellas mujeres, una de ellas era llamada María Magdalena, porque era de Magdala. Aquella mujer tuvo una experiencia con Jesús donde el Señor la liberó. Dice la Biblia de que aquella mujer había tenido 7 demonios y que Jesús la liberó. La otra mujer se llamaba Juana, y aquella mujer, dice la Biblia, que estaba enferma, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús la sanó, esa mujer. La otra mujer también se llamaba María, y fue una mujer que ella y toda su casa le sirvió al Señor, porque el hijo de esta mujer era uno de los que posteriormente se convirtió en apóstol de Jesucristo. Se llamaba se llamaba Jacobo el menor. Esto es tremendo, porque estas mujeres no eran cualquiera. Eran mujeres que un día habían tenido un encuentro cercano con Jesús, pero ahora se están yendo con sus recipientes llenos de perfume, llenos de aceite, aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús. Y se llevaron una gran sorpresa, porque la tumba donde habían enterrado a su maestro, la tumba donde habían enterrado a su Mesías, el Salvador del mundo, se encontraba
que la piedra con la que taparon la tumba había sido removida. Y ellos tuvieron una experiencia sobrenatural, que se encontraron con dos varones con vestiduras blancas. Y aquellas mujeres, escucha, estoy hablándote de la introducción del mensaje, porque quiero que entiendas lo que había pasado antes del camino de Emaús. Aquellas mujeres se encontraron con dos hombres con vestiduras blancas, y la mujer le dice: ¿a dónde han metido el cuerpo de nuestro maestro? Porque ellas pensaron que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero aquellos hombres con vestiduras blancas, que no eran hombres, sino que eran los ángeles del Señor, le dijeron: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Jesús Nazareno ha resucitado. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Fueron aquellas mujeres a quien Dios le había confiado el mensaje de la resurrección. Ellas, después de esa experiencia, corrieron, escuche bien, a donde estaban los apóstoles. Comenzaron a tocar la puerta: ábranos, ábranos. ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué sucede? Hemos ido a la tumba, hemos ido a ungir el cuerpo de nuestro maestro, pero hemos encontrado que la tumba está vacía. Dos ángeles se nos presentaron y nos dijeron que el que estaba muerto ha resucitado. Vayan y díganle a sus hermanos que Jesús Nazareno está vivo. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Cuántos creen que la tumba está vacía y que Jesús está vivo? Mira a alguien que está al lado, dile: si Cristo está vivo, Él tiene el poder para hacer hoy algo contigo. Amén. Él tiene el poder para hacer hoy algo contigo. ¿Está aquí conmigo o no? Amén. Pero ¿sabes qué fue lo más sorprendente? Que después que aquellas mujeres regresaron a decirle a los discípulos que había pasado, los discípulos no le creyeron. Imagínense, los apóstoles, los que habían evidenciado los milagros, no le creyeron a aquellas mujeres lo que estaban testificando. Ellos habían creído que Jesús iba a cambiar todo, pero cuando ellos no entendieron sus procesos, cuando ellos no entendieron lo que tenía que pasar para que Dios cumpla todo lo que les había hablado, ahí es cuando ellos se llenaron de confusión, de temor y de inseguridad. Y así es cuando por un breve momento la fe de los apóstoles se enfrió. La fe de ellos se enfrió a tal punto de no creer el mensaje de la resurrección de aquellas mujeres. En ese contexto de que le estoy hablando, dice Lucas 24:13: y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Está aquí conmigo? Esto es 11,000 kilómetros, como para que usted comprenda. E iban hablando estos dos discípulos de Jesús, y mientras que ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó. ¿Está aquí conmigo o no? Ya Jesús había resucitado, ya Jesús estaba entre nosotros, y se le aparece a estos dos jóvenes, a estos dos discípulos. Y mientras que ellos discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué practican? Le dice Jesús. Escuchen, Jesús se aparece a ellos y le dice: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué ustedes están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros
Mire lo que le dicen los discípulos, los seguidores de Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Como que a ellos se les fue la fe. Habían perdido la fe y la esperanza. Nosotros creíamos, dicen ellos, pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh, insensatos. Ay, papá, no sé si está aquí conmigo en esta hora. Lo dice con signo de admiración. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario de que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entonces Jesús entró a la casa con ellos. ¿Está aquí conmigo o no? Entró a la casa con ellos, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces, en ese momento que Jesús partió el pan, dice la Biblia que los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Diga conmigo, volvieron. Diga conmigo, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían ellos: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Démosle fuertes palmas al Señor por su palabra. Diga conmigo: el camino a Emaús. ¿Qué es lo que había pasado con estos seguidores de Jesús? Que lo que había pasado en Jerusalén los había llevado a ellos también a una condición de confusión, a una condición de temor y de inseguridad. Es por eso que ellos dejaron Jerusalén. Dijeron: este es el tercer día y no pasa nada, regresémonos por donde hemos venido. Y ellos habían tomado la decisión de dejar Jerusalén. Jerusalén representa el lugar de la presencia. Jerusalén representa el lugar del fuego. Representa el lugar de la adoración. Representa el lugar de la verdad. Y ellos, por la condición en la que estaban, habían tomado la decisión equivocada de dejar Jerusalén para regresar a Emaús. Emaús proféticamente representa el lugar del distanciamiento, el lugar de la confusión y el lugar del enfriamiento espiritual. Yo no sé si está aquí conmigo. Dejaron la presencia para irse al lugar del enfriamiento por una decepción, por la confusión
y por lo atemorizados que estaban. Esta es la realidad que muchas personas hoy en día están viviendo. Han visto en su momento cosas de Dios, pero han perdido la pasión por Dios. Conocen el mensaje, pero ya no sienten el fuego. Viven entre la decepción y la rutina. Por eso que se alejan sin notarlo, poco a poco, de la presencia del Señor. Hay gente que hoy mismo está pasando ese mismo problema, pero aquí vemos la intervención divina de Dios. Que aún a pesar que estás confundido, que aún a pesar que estás atemorizado, que aún a pesar de que estás lleno de temor y de credulidad, Jesús nunca te deja y Jesús nunca te abandona. Él sabe que dejaste la presencia. Él sabe que perdiste la pasión. Él sabe que perdiste el fuego de Dios. Pero Jesús dice: te voy a hacer regresar a lo que un día tú dejaste. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Es más, hay gente que está conectada ahora mismo y que un día te apartó del Señor. Hoy Dios te habla por medio de mi boca y yo declaro y profetizo que regresas a los pies de Jesucristo. No sé lo que el diablo haya usado para que dejes Jerusalén y te vayas a Emaús, pero yo declaro que así como aquellos jóvenes regresaron a la presencia, regresaron al fuego, regresaron al primer amor, así regresarás a la casa de Dios, ya a la presencia de Dios. Hay alguien que puede decir amén en esta noche. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Ay, papá, mire esto. Voy a correr porque el tiempo me gana. Jesús sabía de que ellos habían renunciado al liderazgo. Jesús sabía que ellos habían renunciado a su servicio. Jesús sabía que ellos habían decidido cerrar la iglesia y ya no hacer servicio para Dios. En otras palabras, Jesús sabía que ellos estaban en una condición de resignación y ya no querían seguir más adelante. Pero qué bueno es Jesús, que no nos deja y nos abandona, sino que Jesús se acerca a los que se alejan. Mira, te podrá dejar tus amigos o lo que un día dijeron que eran tus amigos. Te puede dejar tu padre y tu madre, pero el que nunca se va a dejar se llama Jesús de Nazaret. Escuche esto: Jesús se acerca a los que se alejan. Jesús no abandona las obras de sus manos. Por eso que en el versículo 15 del capítulo 24 dice: mientras hablaban los jóvenes esto, los hombres esto, y discutían entre sí, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ay, papá. ¿Sabe, hija mía? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, un día lo testifiqué. Y yo, por influencias y por decisión propia, caí un tiempo, una temporada de mi adolescencia en una de las cosas que afectó mucho el Callao, y es el consumo de Terrocal. 3 meses estuve ahí. Y recuerdo que yo caminaba por una de las avenidas aquí, todo drogado. Y recuerdo que estaba caminando en la avenida Guardia Chalaca y mirando los focos de los postes. Escuché la voz de Dios que me dice: hijo, tú no naciste para estar así. ¿Qué hace Jesús caminando con alguien que está en droga? ¿Qué hace Jesús caminando? A mí me enseñaron en la iglesia tradicional que Jesús no camina con drogadictos, que Jesús camina con gente sana, santa, que camina en el temor de Dios. Pero mi Biblia dice que Jesús estaba caminando con 2 personas que habían renunciado a su fe, que habían renunciado a todo, pero que a pesar de la condición donde estaba, Jesús caminaba con ellos. Porque muy diferente es que tú no quieras caminar con Jesús a que Jesús siga caminando contigo, aun a pesar que no te lo mereces. Ese encuentro que tuve yo con Dios a mí me cambió la vida.
Y me hizo dar cuenta que a pesar de la condición donde estaba, Dios tenía un propósito grande y poderoso conmigo. Yo quiero declarar que si hay una persona que vino hoy en esta noche, que está en la droga quizás, o en el alcohol, o en la depresión, que quizás estás en el mundo apartado de Dios, pero tengo algo que decirte en esta hora: Jesús camina contigo. Alguien puede decir amén en esta hora. Y mira eso, Jesús comenzó a caminar con ellos, y aunque ellos iban directo a la equivocación, aún a pesar que ellos iban camino a la equivocación y al error, Jesús no los abandona en esa condición, sino que el Señor se acerca a ellos y comienza a escuchar lo que ellos hablaban. Para eso Jesús no los reprendió, al contrario, Él los acompañó. Y después que los acompañó, Jesús no se aparta. Ahí vemos que Él no se aparta con las personas que están confundidas o las personas que dejaron de creer, sino que el Señor persiste con nosotros. Él los siguió a ellos con amor. Jesús los siguió a ellos con compasión. Ellos en ese momento no lo reconocieron, porque los ojos de ellos habían sido nublados a causa de la decepción y de la tristeza. Amados, aquí hay personas que no se habían dado cuenta de que Jesús los estuvo siguiendo todo este tiempo. Aunque tú hayas caído, y aunque en algún momento te hayas equivocado y hayas pasado una prueba muy grande donde caíste, donde pecaste, pero te voy a decir algo: la mano de Dios no es cortada, sino que la mano de Dios está extendida para levantar a aquellos que se cayeron, que se equivocaron, que tomaron una mala decisión. Tú no puedes entrar al año 2026 en esa condición. Hoy el Señor quiere extender su mano para levantarte del hoyo donde te hayas metido. No importa la lucha que tengas, el Señor te va a dar su gracia y su poder para salir de esa lucha en la que estás y salgas victorioso. Por eso que hay un llamado del cielo que Jesús está haciendo. Jesús viene al encuentro de los que estaban alejados. Jesús viene al encuentro de los que un día se apartaron. Por eso que cuando Jesús hablaba, amados, el corazón de estos jóvenes comenzó a arder. El corazón de estos dos discípulos comenzó a arder, porque cuando uno escucha la palabra de Dios que está ungida, algo comienza a suceder en tu corazón. Algo comienza a pasar. Es más, yo declaro que ahora mismo hay personas que mientras que yo estoy predicando, Dios está haciendo la obra en tu corazón ahora mismo. Por eso yo decía, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Porque mientras Jesús hablaba, la palabra, mi hermano, hacía que la palabra reavivara lo que estaba muerto dentro de ellos. Cuando el fuego vuelve a encenderse, cuando volvemos a escuchar la voz de Dios, es cuando regresamos nosotros a Cristo Jesús. Cuando la verdad vuelve a ser revelada, el corazón se despierta, la fe se enciende, renace y la visión regresa a nosotros. Amados, el Espíritu Santo está trayendo un despertar ahora mismo en la iglesia. Repito, el Espíritu Santo ahora mismo está trayendo un despertar en hombres y mujeres que un día se durmieron, que un día se apagaron. Hoy viene un avivamiento para tu vida en el nombre de Jesús. Hoy viene un avivamiento en tu vida en el nombre de Jesús. Porque cuando ellos, mi hermano, reconocieron a Jesús, porque Él al partir el pan, dice la Biblia, que los ojos de ellos se abrieron y le reconocieron. Yo declaro que los ojos de los ciegos espirituales hoy se abren. Hoy se abren los ojos de los ciegos en esta hora. Y Dios trae salvación, sanidad y liberación en esta hora. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret
como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.